Bueno, muy bien. Fíjense la potencia, ¿sí?, que tenemos ahora con esta nueva herramienta, con esta nueva forma de definir los tipos. Pasamos de algo que era sumamente estático, que teníamos que estar codificando y recompilando a cada rato que teníamos un cambio en la cantidad de notas, a algo bastante dinámico y hasta que incluso nos puede servir para calcular nuestros mismos promedios en materias o en cosas que estemos estudiando. Entonces pasamos de algo sin ningún tipo de dinamismo a algo en donde directamente ya le estamos preguntando al usuario qué cantidad de notas querés poner y empieza a preguntar una por una y hacemos los cálculos. Incluso la dimensión de ese array es dinámico en base a lo que nos está diciendo el usuario y podemos trabajar con la memoria mucho más eficientemente y no tenemos que cambiar ya nuestro programa cada vez que tenemos una nota más o una nota menos. Volvemos ahora a ver esto en la representación que nosotros hacíamos de esa hoja cuadriculada de la memoria y no tenemos ni más ni menos que los mismos lugares ocupados. Tenemos el 7, el 8 y el 4, pero en lugar ahora de estar definidos, estar siendo ocupados por nuestra variable nota 1, nota 2 y nota 3, en realidad es mismo la variable notas, en donde nosotros tenemos el índice 0, el 1 y el 2 respectivamente, ocupando esos mismos lugares, pero ahora de una manera mucho más potente en lo que tiene que ver con el manejo de nuestro código y la mantenibilidad del mismo, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí tenemos la potencia de los arrays y cómo los venimos utilizando en este caso para calcular notas, ¿sí?, con números. Vamos a ver un ejemplo distinto ahora, ¿sí? Y vamos a volver un poquito para atrás y vamos a definir un programa, pero vamos a utilizar arrays ahora. Esta sería la base de nuestro programa. Básicamente lo que vamos a hacer es, utilizando chars, ¿sí?, vamos a imprimir este string por pantalla, pero utilizando los chars, ¿sí? Tenemos el C1, el C2 y el C3, los distintos chars. JA para decir ja, con un signo de exclamación que cierra. Vamos directo a la computadora, vamos a trabajar un poco con esto en el escritorio. Vamos a hacer algunas cositas ahí como para que vean dónde está el concepto de arrays relacionado con esto y seguimos más adelante. Bueno, muy bien, vamos rápidamente en este ejemplo nuevamente a crear un proyecto para Linux. Copiamos la carpeta template de Linux, vamos a My Projects, la pegamos, apretamos F2 y ahora vamos a hacer el ejemplo de array char. Abrimos, vamos al main y directamente vamos a hacer lo que veíamos en el ejemplo, en la imagen de la teoría: char 1, char C2, char C3, signo que cierra la admiración. Y ahora vamos a hacer el printf, ¿sí?, pero vamos a imprimir esos tres caracteres uno al lado del otro y vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a la terminal, nos movemos a el ejemplo que se llama array char. Muy bien, hacemos un make. Uf, cuántos errores que tenemos aquí. Veamos qué es esto. Warning, format se expects a matching int. Bueno, obviamente lo que nos está faltando es poner los tres caracteres acá, ¿no? C2 y C3. Muy bien. Volvemos a compilar con make. Perfecto, esto compiló. Vamos a borrar y vamos a ejecutar el main. Muy bien, y ahí vemos, ¿sí?, la salida por pantalla. Excelente. Fíjense que si bien este ejemplo es solamente eso, es solo un ejemplo, nosotros esto no lo haríamos normalmente, pero es como para explorar este tipo de conceptos, ¿sí? Estábamos trabajando con variables separadas por el tema de las notas. Ahora empezamos a trabajar con variables separadas para los caracteres y estamos logrando hacer algo muy parecido a lo que es un string. Fíjense, la salida de esto es muy parecida a un string. Nada más que lo estamos haciendo de esta manera. Podríamos poner unos espacios ahí, volver a compilar, como para realmente ver la separación en este punto, pero básicamente
estamos imprimiendo los caracteres. Fíjense, ¿sí? En este caso, que voy a hacer un cambio ahora, ¿sí? Imagínense, nosotros tenemos caracteres, ¿sí? Pero yo los voy a imprimir, voy a hacer que se impriman de esta manera. Y estoy poniendo enteros en lugar de caracteres. Quiero que piensen por algunos segundos acá qué es lo que piensan ustedes que va a suceder. Voy a compilarlo primero, ¿sí? Voy a compilarlo. Compiló y no tiró ningún error, con lo cual esto que yo hice es correcto. Y quiero que piensen un poco a ver qué les parece que se va a imprimir ahora en pantalla cuando yo ejecute este programa en este momento. Si alguno de ustedes pensó en el código ASCII del carácter, justamente está en lo correcto. Ejecutamos main y fíjense cómo ahora está imprimiendo el valor entero, el número entero que corresponde al código ASCII de ese carácter. 74 para la J, 97 para la A, 33 para el signo de admiración que cierra, ¿sí? Muy bien. Con esta separación es claro ver los números, ¿no? Está muy bien que tengamos el espacio ahí. Ahora, esto es genial. Vayamos a hacer algo parecido a esto, ¿sí? Ahora implementemos esta cadena con un string, ¿sí? Definimos un string, una de las utilidades que nosotros tenemos en dprog, y vamos a hacer algo similar, ¿sí? Y vamos a imprimir ahora, vamos a hacer un printf de pesos s, nuestro string. Vamos a poner un /n. Y ahora vamos a poner nuestra variable s en ese lugar. Vamos a compilarlo. Obviamente tenemos un problema con string unknown type porque no incluimos la librería dprog. Muy bien, grabamos y volvemos a compilar. Make. Ahí no tenemos ningún error. Vamos a hacer un clear. Y vamos a ejecutar el programa. Va a ejecutar las dos cosas, ¿sí? Esta primera parte ahora la voy a comentar. Ya no la necesitamos en este lugar. Para ver solo una línea. Pero fíjense cómo estamos en realidad logrando más o menos lo mismo, ¿sí? De esta manera. ¿A qué estamos yendo con todo esto? Bueno, fíjense, si volvemos a ver un poco la estructura de lo que hacíamos antes y lo que vemos en la definición de un string es, bueno, un string no deja de ser más que una colección de caracteres, uno atrás del otro, ¿sí? Entonces, fíjense si nosotros hiciéramos algo como esto. En lugar de imprimir el string completo, ahora imprimiéramos nuevamente 3 caracteres, pero ¿qué tendríamos que hacer acá? La implementación del string en C internamente sigue algo que para nosotros allá en este punto empieza a ser familiar en este punto de la materia. ¿Qué es lo que piensan ustedes que está haciendo C internamente cuando trabaja con strings? Bueno, si alguno de ustedes volvió a pensar que la respuesta en este caso eran arreglos, trabajar con arrays, es exactamente eso. Nosotros podríamos estar accediendo a nuestro string como si fuera un arreglo y definiendo las distintas posiciones de esta manera. Sabemos que tenemos 3 posiciones, ¿sí? Hay 3 caracteres dentro del string y de esta manera podemos estar accediéndolo. Vamos a probar a ver qué es lo que está haciendo de esta forma. Hacemos un make. No hubo ningún error. Comentamos esta parte, con lo cual deberíamos ver una sola línea. Main. Y fíjense, ahí estamos imprimiendo de vuelta cada uno de los caracteres, siendo que los estamos separando. Volvamos a compilar para que quede bien en claro. Ejecutemos, hagamos un clear y ejecutemos nuevamente main para que vean que estamos separando y está realmente imprimiendo los 3 caracteres. Muy bien. De vuelta, si pasamos esto de esta manera a imprimir ints, compilamos y volvemos a ejecutar. Y nuevamente estamos viendo que estamos imprimiendo y accediendo al string
como si fuera un array, ¿sí? Con cada uno de estos puntos, estos valores, ¿sí? Utilizados de índice para referenciar a cada uno de los caracteres dentro de ese string, ¿sí? Eso es bastante importante también de entender, porque de esta manera hay muchas funciones que en C se van a estar implementando haciendo uso de estos dos conceptos. El concepto de que los strings en realidad son arrays de caracteres en C, y además el concepto que vimos en donde hay una equivalencia entre el valor del código ASCII de ese carácter y el carácter mismo en C, y son casi intercambiables unos con otros dependiendo del formato que elijamos imprimirlos. Bueno, volvemos a la clase de teoría y seguimos con algunos conceptos. Bueno, muy bien. Ahí vimos también cómo en realidad lo que nosotros trabajábamos como strings también puede ser accedido como un array. Entonces vayamos a ver un poco qué es lo que pasaba con este programa. De vuelta, char 1, 2 y 3, ¿sí? Nuestros 3 caracteres ahí. Esto cómo se ve representado de vuelta en esa grilla que nosotros teníamos de memoria. Bueno, los primeros 3 bytes van a estar siendo ocupados en la primera parte del ejemplo por lo que era la variable C1, C2 y C3, ¿sí? Obviamente vimos también que en realidad la representación de estos caracteres internamente, ¿sí?, también podría verse como su valor decimal, el valor ASCII decimal equivalente entero a cada uno de esos caracteres, 74, 97 y 33 respectivamente. Y obviamente cada uno de esos bytes internamente, en un poco más bajo nivel, sabemos que son unos y ceros, ¿sí? No dejan de ser una representación en binario, ¿sí? Por otro lado, después cuando nosotros hicimos ese cambio y transformamos los 3 caracteres separados en un string, vimos también que ese string en memoria, ¿sí?, se va a estar plasmando utilizando esos mismos 3 bytes, ¿sí? Pero en vez de ser 3 variables separadas, como habíamos visto en el caso de notas, ¿se acuerdan? La nota 1, 2 y 3, en este caso el string es una única variable que va a estar ocupando los 3 primeros bytes. Pero también nos dimos cuenta que los strings no dejan de ser a su vez arrays. Y lo que tenemos es que los strings están representando esa cadena variable, ¿sí?, de caracteres como un array de chars. Y que los podemos acceder indexándolos como si fuera también un array. Entonces vimos que internamente ese string S estaba representado por la posición 0 en la S, la posición 1 en la S y la posición 2 en la S, ¿sí? Pero acá tenemos un concepto bien importante. Pensemos que en este juego que estamos haciendo con los distintos strings en memoria, que pueden tener una longitud variable, si nosotros trabajamos con más de un string, ¿sí?, en esa cadena, ¿cómo internamente la computadora puede darse cuenta cuando termina un string y cuando comienza el otro? Porque sabíamos que tenemos una longitud variable. Con los tipos de datos diferentes, el char sabemos que ocupa un único byte, está delimitado. Cuando tenemos un byte ocupa solo ese lugar. Cuando tenemos un int ocupa solo 4 bytes. Un float lo mismo. Un table long ocupan 8. Sabemos exactamente el lugar en donde están, la dirección de memoria y sabemos el tamaño. Pero con los strings no ocurre lo mismo. Nosotros sabemos en qué lugar están, pero no sabemos hasta qué punto de esa memoria van a estar ocupando. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos estar representando eso mismo? Bueno, hace mucho tiempo la convención a la que se llegó, de la misma forma que con los formatos y que fuimos viendo en las distintas clases anteriores, llegamos a una convención los humanos y lo que definimos es que íbamos a utilizar el último byte, ¿sí?, de un string, agregamos un byte adicional, ¿sí?, para poner un carácter delimitador, un carácter especial, ¿sí? Ese carácter especial es el carácter null, ¿sí?, que es lo que vamos a ver representado con una barra 0. O sea que nuestro string, ¿sí?, ahora lo vemos, el string S, donde teníamos
ese string ja con el signo de admiración que cierra, en realidad ese signo de admiración cerrando no era el último carácter, sino que en realidad tenemos uno más, que es el que marca el delimitador de fin de ese string, ¿sí? En realidad el barra 0 internamente no es una barra, ¿sí? Es un carácter especial que está representado y lo podríamos asumir como que es un único carácter, ¿sí? Y es el 0 en sí mismo, el que está representado en esa posición 3, en el índice 3 de nuestro string en el ejemplo. Pero de la misma manera, ese carácter null se va a utilizar en todos los otros strings para delimitar cuál es el fin del mismo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos más donde tenemos más de un carácter, ¿sí? Vamos directo al escritorio donde vamos a trabajar un poquito con eso para ver esos ejemplos. Bueno, muy bien. En este caso la hice un poco más rápido. Ya estoy trabajando sobre un ejemplo array char más basado en el ejemplo anterior de array char. Vamos a compilar este directamente ahí. Y lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, ¿sí? Que vimos en el ejemplo anterior. Seguimos con un string y lo estamos accediendo como un array y además convirtiendo a su equivalente en código ASCII, ¿sí? Fíjense, si nosotros acá ingresáramos una posición más, ¿qué es lo que creen que veríamos? Vamos a grabar y vamos a compilar nuevamente. Vamos a borrar para que sea claro. Y ejecutamos el main. Fíjense, aparece el 0, el delimitador de fin de la cadena de caracteres que estábamos hablando. Vamos a hacer otro string. Vamos a poner el string t en este caso. Y vamos a decir chau. Vamos a grabarlo. Y vamos a hacer algo similar en este punto. Pero en lugar de imprimir esto, vamos a poner el t. Chau tiene 4 caracteres. Así que vamos a imprimir uno más. 1, 2, 3, 4. Perdón, tiene 5 caracteres. Este tiene 3. Y el otro tiene... No, tiene 4, es verdad. Vamos a imprimir %i. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este vamos a dejarlo ahí. Este no debería imprimir, el último, el 0. ¿Sí? Sino que tenemos el 33, que es el delimitador de fin. Si agregáramos uno más para t también, tendríamos que ver ese 0. Vamos a agregarlo, %i. Vamos a compilar nuevamente. Make. Borramos para que quede claro. Main. Y ahí estamos con el delimitador de fin, ¿sí? Volvemos, vamos a dejar eso como está. Y vamos además a imprimir al final de esto. Vamos a imprimir un guión y un pesos S y otro. Y acá vamos a poner una S final. Y lo mismo vamos a hacer en este. Perdón, vamos a poner un /n al final. Y acá vamos a poner también un pesos S con el /n y vamos a escribir la T para saber exactamente cuál es el carácter que estamos viendo representado en ese lugar. Hacemos un make y hacemos otro main y tenemos el ja y el chau. Ahora, ¿qué sucedería si queremos seguir inspeccionando caracteres hacia adelante? En este caso, supongámonos que queremos ver qué hay en S4. Obviamente sabemos que S4 no le corresponde a este string, ¿sí? Porque tiene solo 3 caracteres, pero nada más que para empezar a hackear un poco lo que sucede. Vamos a borrar ahí y vamos a ejecutar nuevamente con el main. Muy bien. Fíjense, qué interesante. 74 corresponde a la J, 97 a la A minúscula, el 33 al signo de admiración, el 0 el delimitador de fin y vemos un 67. Y fíjense cuál es el carácter con el que inicia la segunda variable string, justamente el 67. Ahí vemos el uso bien clarito del 0, ¿sí? Como variable de, no como variable, como valor de delimitador de fin de carácter.
Bueno, volvemos a la teoría y seguimos explorando otros conceptos. Bueno, muy bien, como vimos en el ejemplo, ahí trabajando con dos cadenas de caracteres, vimos cómo en realidad, de la misma forma que en los ejemplos anteriores, no deja de ser un array, pero tenemos esa última componente en donde podemos realmente ver ese delimitador, esa marca de fin de un string, ¿sí? Y si lo vemos representado en la memoria, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Bueno, nosotros tenemos estos dos strings con los que estábamos trabajando en el ejemplo. Tenemos el S, que habíamos puesto la cadena ja con el signo de admiración, y tenemos la marca, el delimitador de fin del string, y el carácter o el byte que sigue, ¿sí? Y la cadena de caracteres que le sigue es el chau, también con el signo de admiración que cierra, y ahí lo tenemos representado lo que está ocupando y vemos bien esa marca de delimitación. Ahora es importante comprender este concepto porque vamos a ver en realidad algunas funciones que son muy útiles y cómo nosotros mismos las podemos implementar. Todas estas funciones tienen una implementación ya en las librerías de C, pero lo que vamos a hacer es, vamos a verlo primero cómo lo implementaríamos nosotros, conociendo un poquito esto, ¿no? El carácter de delimitador de fin y también conocer un poco el código ASCII, que es lo que vimos en la primera clase. Así que vamos a un ejemplo práctico, vamos a ver cómo trabajar y detectar la longitud de una cadena de caracteres. Bueno, muy bien, ya me encuentro con el ejemplo en el que vamos a trabajar, longitud, y lo que vamos a hacer es directamente un programa, ahora utilizando este concepto que vimos, para calcular la longitud de un string, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a pedirle al usuario que ingrese una palabra por teclado. Vamos a leer esa palabra y después vamos a hacer un bucle simple que nos va a permitir, en realidad, buscar, ¿sí?, el carácter de fin y de esa manera ir contando la cantidad de la longitud, es decir, que la cantidad de posiciones en realidad que estamos teniendo en nuestro carácter. Y fíjense lo que estoy haciendo. Estoy inicializando una variable, no estoy utilizando un for, sino que voy a utilizar un while en este caso. Y lo que voy a decir es, inicializo esa variable i en 0. Es la que voy a estar utilizando como contador, ¿sí?, de posición, el índice en nuestro string, que no deja de ser un array al que nosotros podemos indexar. Entonces, lo que voy a preguntar acá es si mi carácter, si estoy viendo en la posición i de ese string, hay un carácter que sea el fin de línea. Y lo que voy a preguntar es si es distinto al carácter especial de fin de string, que es el /0, como habíamos visto, ¿sí? ¿Por qué pregunto por distinto? Porque lo que yo quiero hacer es incrementar mi variable i, mi contador de posición, mi índice en el array s, en el string, lo quiero incrementar ante cualquier carácter excepto cuando llegue al fin de ese string, que es el /0. Entonces arranco desde la posición inicial hasta la final. Y al final voy a hacer un printf. Y en este punto voy a decir longitud, dos puntos, y vamos a poner un peso sí. Y ahí vamos a imprimir nuestra variable i. Exactamente. Vamos a poner un /n en este lugar para terminar. Y no nos olvidemos de incluir nuestra nuestra librería de prog para tener acceso a tanto la definición del tipo string como de la función del string. Acá me encuentro en el directorio longitud, perdón, no tengo que moverme a ningún lado, directamente voy a hacer un make. Bien, compiló sin problemas. Y vamos a ver si esto está haciendo lo que tiene que hacer. Palabra. Vamos a volver a escribir ja como hicimos antes. Muy bien, longitud 3. Parece que está haciendo lo correcto. Ejecutamos otra vez main y vamos a poner el chau. Longitud 5. Muy bien. Vamos a ejecutarlo otra vez. Palabra. Diego. Longitud 5. Muy bien. Martín.
longitud 7. Al parecer está funcionando correctamente. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer en este caso como para mejorar un poco el programa, hacerlo un poco más reutilizable? Bueno, una de las posibilidades que nosotros tenemos es esto, aislarlo como una función, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a declarar una función que sea longitud, ¿sí? Que reciba como parámetro un string s. Y en base a ese parámetro, lo que haga sea este cálculo, este mismo cálculo. Recorra el string de principio a fin. Vamos a copiar y pegar eso ahí. Pero en este caso, en lugar de imprimir, como hacíamos en este programa principal, en este lugar, en lugar de imprimirlo, vamos a devolver ese valor, el valor de i. Ya sabemos que cuando sale del bucle es porque llegó al final de ese string. Y no nos tenemos que olvidar de decir que esta función va a retornar un entero, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos reemplazar todo esto. No vamos a borrar ahí, vamos a dejar la declaración. Y lo que vamos a hacer es uso de esa función. Vamos a llamar a la función longitud y vamos a pasarle s como parámetro. Y una última cosa es, acuérdense que estamos definiendo una función y al definir esa función, como está más abajo de nuestro cuerpo principal del programa, tenemos que definir su cabecera aquí arriba. Es en el único caso en donde ese copy-paste nos sirve. Fíjense que al resaltar eso automáticamente está resaltando la función ahí arriba. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver si esto compila. Vamos a borrar para que sea un poco más claro. Vamos a hacer make. Bien, compiló todo perfecto. Y volvamos a ejecutar. Y veamos si esto está funcionando. Muy bien. Sigue funcionando exactamente. Muy bien. Ahora nos dimos cuenta de que tenemos esta posibilidad, ¿no? De ir recorriendo, ¿sí? Un string. Vimos el carácter especial, el /0, realmente está funcionando. Y de esta manera vemos cómo podemos implementar una función que es muy muy útil para el manejo de caracteres y encontrar la cantidad de caracteres que tiene una palabra, un string, ¿no? Ahora fíjense, resulta que hay una función muy muy similar. Vamos a dejar longitud definida. Vamos a comentar este código. Pero vamos a hacer algo similar. Y en vez de utilizar longitud, vamos a utilizar una función que se llama strlen. Y vamos a incluir aquí una librería que se llama string.h. Ya no estamos utilizando más longitud, si bien longitud está definido. Pero vamos a hacer una compilación en este punto y compila y vamos a ver qué sucede si ejecutamos. Perdón, hice make de vuelta, main otra vez, pide palabra, vamos a poner Martín en este caso. Martín 8, está bien porque pusimos un signo de admiración. Vamos con Martín otra vez sin el signo 7. Fíjense cómo, ¿sí? Ahora nos dimos cuenta también que existe esta función strlen. Bueno, strlen es una de las funciones, una de las tantas, una de las muchas funciones que tenemos disponibles en la librería estándar de C. Hay muchas funciones. Nosotros estamos utilizando printf, por ejemplo, que está definida en la librería estándar, ¿sí? Pero fíjense que utilizando string nosotros ahora tenemos este tipo de funciones también disponibles. En breve vamos a ver una de las formas más comunes de explorar todas las funciones que tenemos disponibles, pero volvemos ahora a chequear algunos conceptos más a la clase de teoría. Bueno, después de estos ejemplos vimos cómo en realidad nosotros podemos implementar haciendo uso de estos conceptos de que un string no deja de ser un array también, que tiene un carácter de delimitador de fin, y podemos hacer la implementación de ciertas funciones y hasta nos dimos cuenta que esas funciones ya existen. O sea, tenemos la función para calcular la longitud de un string en C directamente
por defecto ya hay algunas librerías en C que nos las están proveyendo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, ahí entra el concepto de lo que son las páginas de manual o el manual de C, ¿sí? Todo lenguaje de programación tiene un manual, ¿sí? Nosotros lo vamos a referir de esa manera, pero es muy común escuchar el concepto de manual pages en inglés. Nosotros nos vamos a referir como el manual de C, pero es realmente la colección de todas las posibilidades que nosotros tenemos en ese lenguaje, incluida el catálogo de las distintas librerías, los distintos paquetes de funciones que nosotros tenemos disponibles en las distintas áreas. Pueden ser matemática, manipulación de string, entradas, salidas y demás. Lo que vamos a hacer es, ahora, en breve, vamos a visitar juntos una página en donde ustedes pueden tener acceso a este manual donde se les va a explicar todo acerca del lenguaje, pero lo más importante es poder ir y chequear esta colección, este índice, esta biblioteca de librerías que tienen disponibles y poder buscar y hacer algo con ellas, ¿sí? Así que vamos ahora a navegar juntos este sitio web, se lo vamos a mostrar. Ese es el sitio web que tienen, devdocs.io/c, y ahí vamos a hacer uso de esta herramienta para buscar las funciones disponibles. Vamos a mirar las que ya estuvimos utilizando y vamos a hacer algún que otro ejemplo más, mejorando un poquitín esas funciones o ese código que teníamos en el ejemplo anterior. Bueno, muy bien. Como les comentaba en la teoría, este es el sitio web de exploración de las librerías, el que le comentaba como devdocs.io. Y este sitio tiene documentación de distintos lenguajes. En este caso estamos viendo en pantalla completa solamente la documentación de C. Pero fíjense, este sitio está solo en inglés, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en castellano también. Pero al hacer clic acá, por ejemplo, en strings, fíjense que hay toda una colección de funciones. Y si empezamos a browsear hacia abajo, vamos a ver algunas que empiezan con str. ¿Sí? Seguramente acá está, tenemos strlen, la que habíamos usado en el ejemplo anterior. Le hacemos clic y acá lo que podemos ver es, nos dicen que header está definido, ¿sí? Cuál es la interfaz, es decir, esa cabecera de función, y una explicación, los parámetros, valores de retorno, algunos ejemplos. Esta librería, más allá para los que entienden inglés o se animen a explorarla, es clara, bien concisa, el diseño es bastante lindo. Tiene esa desventaja de que no tiene la documentación en castellano. Pero como les dije, conviene ir de a poco familiarizándose con ciertos términos dentro de las posibilidades de cada uno, empezar a explorar ciertos contenidos en inglés también. Ahora me voy a mover hacia otra ventana donde está abierto el otro sitio, cppreference.com, y esta es la referencia de C++ y de C. Fíjense que abajo también habla de la referencia de C. Y vamos a explorar también esta misma, ¿sí? Es un poco más, por ahí el diseño parece un poco más viejo o está armado de otra forma. Eso depende mucho del gusto de cada uno, pero tenemos la ventaja de que esta también va a estar en castellano. Ahora, si ustedes quieren cambiar el lenguaje, fíjense acá abajo dice español. Podemos hacer clic ahí y esto ahora se va a transformar en español. Fíjense que tenemos conceptos básicos del lenguaje. Podemos hacer clic ahí y nos va a ir explicando ciertas cosas. Y con links nos vamos a ir moviendo. Tiene la posibilidad de ir moviéndose a distintas zonas de esta referencia, ¿sí? Clic derecho hacia atrás para ir a la página que estábamos. Fíjense, ahora yo voy a ir acá, biblioteca de cadenas. Fíjense cómo ya acá estamos trabajando con otro tipo de conceptos. Nosotros estamos hablando de strings. Fíjense que cuando pongo la manito para ir a ese link, hace C/string. Entonces voy a hacer clic en C/string. Y fíjense, ya hay ciertas cosas acá. Dice, esta página se ha traducido por ordenador, de la versión en inglés. Entonces hay algo que en realidad no está del todo completo. O no es lo ideal. Si nosotros nos movemos a la versión en inglés, vamos a ver que hay algo un poco mejor, ¿sí? Vamos a hacer clic en este primer link, ¿sí? Y ahí ya empezamos a ver algunas funciones, ¿sí?
y va explicando cosas. Obviamente en inglés el contenido es distinto, ¿sí? Y fíjense acá cómo está agrupado por manipulación de string, examinación de string, y por acá deberíamos ver en algún lugar, acá mismo, la primera, strlen, ¿sí? Hay dos versiones, definido en el string. Si hacemos clic sobre esto, nos va a ir a la definición. Supongamos que a ustedes se les complica un poco leer en castellano. Bueno, en este tipo de sitios van a tener, en este particularmente, la posibilidad de ir a su versión en español. Fíjense que al hacer clic acá nos vamos a mantener en la misma página. Si ven ahí abajo a la izquierda se ve el link y está yendo al es punto, o sea, sigue estando en el sitio en español. Hacemos clic ahí, pero fíjense que ya se limita bastante la información, ¿sí? Es bastante difícil encontrar buena documentación. Para algunos otros lenguajes diferentes de C hay mejor documentación en castellano. Puede ser que encuentren de alguna universidad en específico o distintas personas en otros lugares, pero a nivel oficial se complejiza bastante encontrar una buena documentación en castellano. Pero bueno, tenemos al menos esta en forma gratuita que la podemos acceder y nos puede ir dando una mínima apreciación en castellano para aquellos que se les complique mucho leer en inglés. Y está bueno porque pueden después cambiar también al inglés y tener un poco más de información, ver algunos ejemplos, que dentro de todo esto no deja de ser código, ¿sí? Y son muchas de las mismas palabras que nosotros ya estamos trabajando, ¿sí? Bueno, con esto tienen una visión de cómo ir viendo páginas de manual que están en las URLs que habíamos visto en la filmina de este video de teoría. Volvemos a explorar más conceptos en la teoría. Bueno, muy bien, ahí vimos esta herramienta en donde podemos chequear qué funciones tenemos disponibles, buscar, ver la descripción, ver cuál es la interfase, como se le dice, cuáles son los parámetros de entrada y cuál es la salida de cada una de estas funciones y cuáles son las utilidades que tenemos disponibles. Ahora vamos a recordar, porque vamos a saltar de vuelta al escritorio, pero quiero que recuerden antes de ir al siguiente ejemplo, de vuelta a una tabla de caracteres ASCII, ¿sí? Ténganla en cuenta. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que vamos a ver a continuación vamos a estar haciendo uso de esta tabla. De la siguiente manera, quiero que miren, la tabla debe aparecer aquí a mi costado, pero quiero que vean la relación que hay entre las mayúsculas y las minúsculas, porque el ejemplo que vamos a estar realizando es justamente, vamos a codificar nosotros una función para convertir de mayúsculas a minúsculas o viceversa, ¿sí? Fíjense la relación que hay en la tabla ASCII de las mayúsculas con las minúsculas. Si ustedes ven, en esta tabla la tenemos diagramada como para que esto sea un poquito más fácil. Tenemos la columna en donde vemos a la A con el con el código decimal 65 y al lado, ¿sí?, en la columna que le sigue tenemos a la E minúscula con el 97. Si vamos un renglón hacia abajo, tenemos a la B con el 66 y a la B minúscula con el 98 y así sucesivamente. Ahí ya tienen un dato y pueden empezar a pensar cuál sería la forma para convertir de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas. Y ahora nos vemos en el escritorio para hacer el ejemplo. Bueno, muy bien, ya me encuentro con un ejemplo hecho desde el programa básico de Linux, mayúsculas, y estamos en lo que sería el código fuente. Vamos a pedirle en este ejemplo al usuario que nos ingrese una palabra por teclado. Vamos a decir leer string. Vamos a decir palabra. Vamos a preguntar la palabra. Y lo que nosotros queremos hacer acá es recorrer ese string carácter por carácter, que ya sabemos más o menos cómo hacerlo. Y si el carácter que estamos en la posición en la que nos encontramos mirando, el carácter de ese índice, resulta ser una minúscula, la vamos a convertir a mayúsculas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar, en principio, recorriendo, ¿sí?, nuestro string S. Entonces, para hacer eso voy a utilizar un for. En este caso, voy a declarar una variable i que vamos a utilizar como índice. Le inicializamos en 0 la primera posición del string. Y vamos a seguir recorriendo este string mientras la longitud de nuestro string
mientras i se mantenga menor que la longitud de nuestro string. Y vimos que tenemos ya una función para eso, strlen. Y a medida que vamos avanzando, vamos ejecutando cada ciclo, digamos, incrementamos en 1 nuestro índice. Para hacer uso de strlen de esta manera, tenemos que incluir a la librería string.h. Y además tenemos que incluir también a la librería dprog para poder hacer uso de la función learString. ¿Sí? Ya tenemos eso. Entonces, dentro de este for nosotros estamos recorriendo nuestro string s. ¿Sí? Entonces, de alguna forma nosotros acá tendríamos que preguntar. Vamos a decir, si esto sería... Vamos a hacerlo directamente de esta manera. Vamos a utilizar el comentario sí y vamos a dejarlo por ahora de esta forma. Ahí vamos. Vamos a decir si es minúscula. Vamos a dejarlo así. Si es minúscula. Y todavía no lo vamos a implementar. Sabemos que lo tenemos que cambiar. Vamos a implementar la lógica que es un poco más fácil o podemos concentrarnos en esto. Si es minúscula, sabemos que tenemos que convertir a mayúscula. ¿Sí? Y si no, tenemos que imprimir el carácter en el que estamos. Así que este ya lo podemos sacar del medio. Hacemos no printline, printf. Me sigo confundiendo. Bien. Peso C. Y ahí imprimimos el carácter en el que estamos. ¿Cuál es el carácter en el que estamos parados? Bueno, S indexado por I. Nuestro índice para recorrer la cadena de caracteres que nos ingresó el usuario. Ahora, ¿cómo podemos convertir a mayúsculas? Bueno, vamos a reemplazar esto. Vamos a hacer un printf también. De la misma forma, vamos a estar imprimiendo un carácter. Pero acá es donde tenemos que hacer algo especial. Porque si nosotros hiciéramos esto, al igual que hicimos en la sección anterior, en la parte de abajo, en el else, estaríamos imprimiendo exactamente el mismo carácter. Lo que queremos es el carácter que se encuentra en esta posición, en la posición i de la variable s, es básicamente una minúscula. Y nosotros sabemos por los ejemplos que estuvimos viendo y cuando recordamos la tabla de caracteres ASCII, que hay una diferencia, un gap, digamos, un rango de 32 caracteres entre uno y otro. Y estuvimos viendo que los caracteres son equivalentes a su valor correspondiente en ASCII. Con lo cual, acá tenemos un carácter y nosotros podríamos hacer una operación matemática con ese carácter. ¿Cuál es la operación matemática que podríamos realizar? Bueno, más o menos. En este caso es una minúscula. Y la minúscula tiene un valor mayor a la mayúscula. Por ejemplo, la minúscula A creo que es 97. Nosotros si le restamos ese 97, le restamos el 32, vamos a estar limitando, llevando nuestro carácter a la minúscula. Perdón, a la mayúscula A. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a estar calculando la minúscula. Le restamos a el carácter en la posición I que tengamos en el string S, le vamos a restar 32 posiciones, por decirlo de alguna manera, y ahí vamos a obtener su versión en mayúscula. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer acá es reemplazar esto y encontrar una forma de preguntar correctamente si este carácter es una minúscula. Entonces, de la misma forma, nosotros podríamos hacer algo como esto. Estamos obviamente en la posición I del string. Entonces vamos a decir lo siguiente. Nosotros sabemos que hay un rango de caracteres. De vuelta, si volvemos a observar la tabla de caracteres ASCII, nosotros vemos que desde la A a la Z es una secuencia de caracteres, una secuencia de valores, uno atrás del otro. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, si el carácter en el que estamos posicionados es mayor o igual al carácter A minúscula, ¿sí? Esto por un lado. Y después podemos preguntar, además, y que la posición, o sea, se tiene que cumplir que sea mayor a la A. Es una pregunta media extraña. Y que sea menor o igual
a la Z, ¿sí? Sabemos que la A se encuentra antes que la Z, obviamente. Y fíjense, los caracteres de la A minúscula a la Z mayúscula tenemos una secuencia de caracteres que se corresponden, que siguen uno atrás del otro. Y nosotros sabemos que si el carácter en el que nosotros nos encontramos en este momento, que es este, S en la posición I, es o la A o cualquier cosa que esté entre la A y la Z mayor o igual a la A o menor y menor o igual a la Z, se tienen que cumplir obviamente las dos condiciones. En ese lugar en el que estamos, ese carácter que nosotros tenemos es una minúscula. Y fíjense, ¿por qué esto va a funcionar, esta comparación? Porque es raro, matemáticamente nosotros no podríamos estar comparando usando el mayor o el mayor, digamos, para comparar letras, sino que sería, el mayor es algo estrictamente numérico, matemáticamente, pero como tienen una equivalencia los caracteres en valores enteros, esto está funcionando como si fuera un rango propiamente dicho matemático. Así que esta es una de las maneras que nosotros tenemos para hacer esto. Para finalizar este programa, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir printf y vamos a imprimir un carácter de nueva línea para que esto nos quede bien presentado en la pantalla de la terminal. Vamos a ver si esto compila. Bueno, ahí tenemos un error y nos dice comparación de un integer. Nos está diciendo comparison of integer expressions of different signs. Ah, ok. Tenemos distintos tipos de signos acá. Muy bien. Y el printf en algún lugar nos estamos equivocando. Printf, bien. Estoy viendo el otro error más adelante también. Así que por un lado tenemos esto. Bueno, fíjense acá lo que nos está diciendo el error, ¿no? Dice, tiene un warning y nos está diciendo que lo que estamos haciendo acá es, estamos haciendo una comparación, ¿sí? Y nos dice, estás comparando un int, obviamente la i está definido como un int, y un size t, ¿sí? AKA es lo que es similar a decir un long unsigned int. Fíjense. Evidentemente esta función strlen está devolviendo un tipo size_t en lugar de un integer, ¿sí? Entonces vamos a hacer un alt tab aquí. Vamos a hacer un alt tab y vamos a ir a la definición de la función strlen. Todavía la tengo abierto del ejemplo anterior. Y fíjense, evidentemente nos dice, está definida en la librería string.h, la que estamos utilizando. Y fíjense, strlen devuelve un size_t. Vamos a hacer clic acá, size_t, para ver qué es. Y nos va a explicar. Dice también, está definido en varias librerías, ¿sí? Y dice, es un unsigned integer del tipo of the result of size of. Podríamos ir al español también, si no entendemos. A ver qué nos dice en español. Es el tipo entero sin signo del resultado size of, ¿sí? Y offset of, dependiendo del modelo de datos. Observaciones. Puede almacenar el tamaño máximo de un objeto de cualquier tipo, teóricamente posible. Bueno, lo que estamos viendo acá es que se usa, es un tipo de datos definido en una de las librerías. Evidentemente es similar a un int y se usa mucho para definir tamaños, ¿sí? De distintos tipos de variables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y vamos a volver a nuestro ejemplo. Tendríamos dos opciones. Podríamos definir qué pasaría si en lugar de definir la i como un integer, decimos size_t y grabamos. Y ahora volvemos a hacer un make. Bueno, ahí compiló sin ningún problema. Igual después vamos a hacer una pequeña modificación ahí. Muy bien, vamos a hacer un clear. Y vamos de vuelta a ejecutar este programa como venimos haciendo. Y vamos a ver qué sucede. Palabra. Voy a escribir mi nombre. Diego. Y recuerden que esto debería imprimir Diego en mayúsculas. Exacto, Diego en mayúsculas. Muy bien, fíjense cómo esta operación matemática y esta
similitud, esta equivalencia que nosotros tenemos entre los caracteres y sus valores en el ASCII nos permiten hacer este tipo de trucos y este juego, ¿sí? Y manipular los caracteres de esta manera, ¿sí? Ya que estábamos viendo el ejemplo y tuvimos que hacer este cambio para que compilara, justamente para que esta comparación se pudiera dar, quiero que analicemos un poco qué es lo que está sucediendo en este bucle, ¿sí? Nosotros tenemos declarado cada vez, en este bucle declaramos inicialmente la variable i, está perfecto. Pasamos de un entero a este tipo de datos que no deja de ser un entero sin signo, un entero positivo largo, por lo que vimos que decía incluso el warning de nuestro error. Lo que vamos a hacer en este paso es lo que se está repitiendo en cada ciclo del bucle para evaluar si seguimos o no seguimos dentro del for. Fíjense que cada vez que ejecutamos está haciendo esta comparación. Pero resulta que esta comparación hace una llamada a una función, con lo cual estamos llamando a la función strlen cada vez que entramos en uno de estos ciclos del bucle. Una de las cosas que podríamos hacer para mejorar un poquito este código en la forma en que está ejecutando es declarar eso mismo, ¿sí? Aquí. Entonces nosotros podríamos hacer un sizeT o veamos si el int funciona o si nos sigue tirando un warning. Vamos a hacer así, vamos a poner unas variables que se llama vamos a poner L para la longitud y lo que vamos a hacer es justamente esto mismo. Vamos a tomar el strlengs y acá vamos a preguntar directamente por L, ¿sí? Mientras i se mantenga menor a L. Veamos si esto compila o si nos llega a tirar el mismo tema de comparación. Creo que el problema tenía que ver con esta comparación y no con la asignación, pero vamos a ver. Bueno, ahí tenemos lo mismo, justamente, porque estamos haciendo la declaración. La asignación no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Pero fíjense que ahí nos está diciendo que hay un diferente, obviamente un diferente tipo. Pero ahí ahora veamos que puede ser probable que sea por este tipo que nosotros tenemos declarado. Volvamos a ponerlo como un int y veamos qué sucede. Bueno, ahí compiló. Volvamos a probarlo. Vamos a hacer un clear para que quede más claro y volvemos a hacer una ejecución de main. Palabra, Diego. Muy bien. Ahí está funcionando. Y mejoramos un poquito el código. ¿Por qué digo mejoramos? Porque ahora la comparación ya se hace directamente sobre un valor asignado y no estamos ejecutando en cada ciclo del for la llamada a la función strlen, que tiene que ir a hacer el cálculo de la longitud. Recuerden que nosotros le implementamos esta función y es una función que va a requerir cierta memoria, cierto tiempo de ejecución. Por más rápido que nuestra computadora sea, estamos poniéndole una carga innecesaria. De esta forma ejecutamos la función strlen una única vez y después ya comparamos dos valores que ya están definidos, ¿sí? Así que esta es una de las formas que tenemos para mejorar un poquito nuestra función. Ahora vamos de vuelta a nuestra índice de funciones y veamos, ¿sí? Fíjense acá estamos en castellano igualmente, pero sabemos que las funciones se van a escribir en inglés. Entonces nosotros vimos que tenemos, en realidad es bastante potente la librería de funciones que tenemos en C. Y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar si no hay algo para realmente traducir a minúsculas, ¿sí? O algún tipo de función que nos permita saber si hay una minúscula o mandar a minúsculas, o mandar a mayúsculas, por ejemplo, una variable, ¿no? Pero si yo escribo lower, ¿sí? Lower es una de las formas en la que se puede escribir la minúscula. Vamos a escribir lower y fíjense, ahí hace una búsqueda con el mismo navegador solo por este sitio web y tenemos un toLower. Ya tenemos una función que sabemos. La voy a abrir, ¿sí? En una nueva ventana. toLower. Fíjense que el toLower convierte un carácter, ¿sí? A su representación en minúscula. Entonces ahí ya tenemos una función. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos
haciendo la conversión a mayúsculas de algo, pero seguramente hay una función para hacerlo en mayúsculas también. Si vamos acá abajo, fíjense que dice el see also, ¿sí? Vamos a ponerlo en español, ¿sí? Y dice ver también. To upper. Upper sería la mayúscula. Convierte un carácter a mayúsculas. Muy bien. Esta era una de las funciones que teníamos de resultado. Fíjense que hay varias que dice lower. Y miren acá, hay una que dice is lower. Voy a abrir también esta en una nueva ventana. Vamos a esa ventana y vemos que dice is lower. Vamos otra vez a nuestra definición en español. Y nos dice, comprueba si el carácter dado se clasifica como una minúscula de acuerdo con la actual configuración regional de C. Muy bien. O sea que incluso nosotros tenemos esta función. Vamos a volver ahora. Fíjense, nos dice is lower y devuelve un entero. No devuelve un true o un false. No devuelve verdadero o falso. Devuelve un entero. Valor de retorno. Dice, fíjense esta parte. Valor distinto de 0, o sea true, si el carácter es una letra minúscula. O 0, false, de otra manera. Fíjense que lo que está retornando en realidad es un entero. Pero, como habíamos visto en alguna de las teorías o ejemplos anteriores, en la diplomatura, nosotros sabemos que C trata a el carácter 0 como falso y a cualquier cosa distinto de 0 como verdadero, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos realmente esta función, el is lower, qué va a retornar cuando es verdadero. Puede estar retornando 1, puede estar retornando una A o el 35, ¿sí? Pero no importa. Cualquier cosa distinta de 0. Entonces la comparación que nosotros tenemos que hacer es una comparación por 0 o por distinto de 0, o podríamos directamente usar la función comparando el resultado directamente. Entonces, si vamos a utilizar esta función, is lower se llama. ¿En qué biblioteca está? Bueno, esta se encuentra, a ver si dice acá, valor, parámetros, ejemplo, ver también. Vamos a la versión en inglés, no veo en dónde dice... definido en el archivo de encabezado cctype, ¿sí? Entonces tenemos que usar cctype. Muy bien. Volvemos a nuestro ejemplo. Si venimos acá, incluimos cctype, y lo que podemos hacer es, en vez de hacer esta pregunta, ¿sí?, tan críptica que hicimos en su momento, yo lo que voy a hacer es, voy a comentar esta parte, voy a copiar y pegar, para que nos quede como referencia lo que hicimos en un principio. Y vamos a reemplazar esto por el is lower. ¿Y qué le tenemos que preguntar si es is lower? Vamos a preguntar por la posición, el carácter que está en la posición i de nuestro string. Entonces directamente reemplazamos esto que era algo más críptico por la función is lower en este caso. Veamos si compila. Make. Bien. No le gusta el cctype.h. Déjenme ver realmente si esto está ahí. Lo que creo es que no es cctype, es ctype. Vamos a ver. Vamos a cambiarlo y ahora vamos a ver el porqué. Bien, ahí compiló. Esto lo recordé. Pero fíjense que si volvemos a nuestra... Si volvemos a nuestra librería, ¿sí?, y nosotros vemos la definición cctype, hacemos clic en cctype, ¿sí?, este archivo encabezado se encontraba originalmente en la biblioteca estándar de C como ctype, ¿sí? Acá estábamos viendo la documentación erróneamente de C++, en vez de C. Por eso me confundí. Muchas de las cosas que hay en C++ son muy similares. Así que, nada. Al corregir eso, estamos viendo la documentación es exactamente casi la misma, ¿sí?, para C++ que para C, en muchas cosas. Al menos en lo básico se basan en C. Pero ese fue el problema. Volvemos ahora al ejemplo y ahí está compilado. Vamos a hacer ahora una ejecución nuevamente. Perdón. Y vamos, main, palabra. Otra vez volvemos con Diego. Y ahí tenemos el Diego completo en mayúscula. Bueno, vamos a dejar el ejemplo ahí. Seguimos un poco más de teoría.
Bueno, muy bien, ahí vimos cómo podemos implementarlo nosotros mismos o incluso utilizar una función que ya existe. Ahora tenemos la herramienta, podemos buscar en los man pages de C, ver si tenemos funciones disponibles que resuelvan la problemática que nosotros necesitamos en este caso. Lo vimos, pero está muy bueno poder jugar un poco con esto, resolverlo nosotros mismos para entender qué es lo que sucede dentro y practicar un poco de codificación en C también. Ahora vamos a ver un concepto importante, ¿sí? Que lo habíamos medio pasado por alto, lo habíamos asumido como una de estas verdades definidas, pero vamos a hablar de lo que son los argumentos de línea de comando y cómo la definición de nuestro programa main nosotros podemos empezar a utilizar los argumentos de línea de comando. ¿Qué son los argumentos de línea de comando? Bueno, los argumentos de línea de comando, vieron que cuando ustedes en la consola, ¿sí? A veces hay programas, nosotros hasta ahora estamos ejecutando nuestro main o el nombre que ustedes le hayan puesto en las materias anteriores a los programas, ¿sí? Pero hay algunos programas en donde nosotros le podemos pasar argumentos. Sin ir más lejos, cuando nosotros trabajamos en Linux, por ejemplo, para listar los directorios, nosotros tenemos el comando ls en Linux. Pero si ponemos ls menos l, espacio en blanco, menos l, el comando ls lista el directorio de una manera más descriptiva. Ese menos l es un argumento de línea de comando. El programa es solamente ls, pero el menos l es el argumento. Lo mismo pasa con el compilador. Recuerdan que nosotros poníamos cc, ahora estamos utilizando make, pero cuando hacíamos cc o gcc, teníamos más parámetros al lado, después del cc, espacio y demás. Todas esas cosas adicionales que vienen después del nombre propiamente dicho del ejecutable, ¿sí? Del programa ejecutable, lo que viene después son los argumentos de línea de comando. Nosotros en C tenemos la posibilidad de obtener esos argumentos si es que alguno de esos argumentos se está pasando a nuestro programa. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, ahora vemos acá en pantalla el código base de nuestros programas. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos nuestra función como int main void? ¿Sí? Esto era como una verdad dada que tenía que ser así. Bueno, no es tan así, no es tan así. Nuestros programas hasta ahora no tenían argumentos de línea de comando. Y si no necesitáramos recibir argumentos por línea de comando, no necesitaríamos hacer ninguna otra cosa más. Pero en este caso vamos a aprender que ese void que ahora ustedes ven resaltado, ¿sí? En realidad se puede cambiar por esta nueva forma. Fíjense cuál es la forma que tiene. Int main, pero ahora entre líneas, ¿sí? Entre las paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, donde están los parámetros que recibe main, nosotros podemos escribir argc, que es un número, es un entero, coma, tiene otro parámetro, ¿sí? Y es un string argv, ¿sí? Fíjense que lo que estamos recibiendo ahí es un arreglo de strings, ¿sí? Es un array de strings, no es un único string, ¿sí? Sino que es un array de strings. Esta es la forma que tiene por defecto la convención para tomar los argumentos. El primero de esos argumentos, que es un entero, lo que nos va a dar es la cantidad, ¿sí? De argumentos que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Por eso es un número. Nos va a decir la cantidad de argumentos que vienen después de el nombre del programa. Y en el string argv, b corta, ahí vamos a tener cada uno de los argumentos indexado desde 0, obviamente. En el 0 el primer argumento, en el 1 el segundo, en el 2 el tercero. Esa es la forma que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo, ¿sí? Directamente en el escritorio, como venimos haciendo en esta teoría por primera vez. Vamos directo ahí, vemos cómo funciona el tema de los argumentos de línea de comando en C. Bueno, muy bien, de vuelta en el escritorio y vamos a hacer en este caso, basándonos otra vez en el programa ya creado, argumentos en base al programa básico. Lo que vamos a hacer es explorar un poquito este
esta nueva forma de definir los argumentos de línea de comando, esto que aprendimos en la teoría, ¿sí? En donde lo que vamos a hacer es, vamos a declararlo argc, y después teníamos acá una definición, ¿sí? De, déjenme chequearla, perfecto, para que quede exactamente como es, string argv, muy bien, y esto es string argv, un arreglo, muy bien. Esta es la forma que teníamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, directamente vamos a imprimir, vamos a jugar un poco con esto, vamos a ver, directamente en argv, nosotros tendríamos que tener los distintos argumentos que le vamos pasando en un arreglo a nuestro programa, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner argc igual a, y acá vamos a poner un entero, y vamos a poner argc por este lado, y después vamos a hacer otro printf, perdón, y esto vamos a ponerle una nueva línea, y después vamos a imprimir el primer argv, ¿sí? Argv en la posición 0, ¿sí? Y ahí vamos a decir un string, ¿sí? Entonces vamos a poner argv en posición 0. Vamos a pasarle un argumento, vamos a pasarle un parámetro, ¿sí? A nuestro programa. Ya estamos en la carpeta, en el directorio de este programa. Vamos a hacer make, nos tira un error, nos está diciendo que tenemos que usar la librería standard input, ¿sí? Perdón, no es la librería standard input, nos tenemos que poner string es lo nuestro, ¿sí? Vamos a poner dprog.h. Vamos a compilar nuevamente. Ahí compiló, perfecto. String.h es un tipo definido por nosotros en dprog que básicamente es la equivalencia a este tipo de firma de interfaz para esta función, ¿sí? Lo que equivaldría a un string y como tiene que ser definido. Por eso nos tiraba el error. Acá nos estaba tirando diciendo standard input porque estaba esperando, comenzando con st, ¿sí? Muchas veces los errores, fíjense, dice no conozco string porque no habíamos incluido dprog, me dice ¿querrás decir standard input? Porque es algo parecido a esto, a string, ¿no? Pero string C no lo conoce. Al ponerlo ahí no tenemos ningún problema. Hacer la inclusión. Vamos a darle el make, ya lo hicimos. Vamos a poner la ejecución. Y dijimos que le vamos a pasar un parámetro. Vamos a pasarle mi nombre. A ver qué hace. Fíjense. Más allá de que acá tenemos un error, pequeño error, vamos a poner un /n, ¿sí? Vamos a compilarlo nuevamente, vamos a borrar para que quede claro, vamos a ejecutar el main Diego y damos un enter. Fíjense lo que hizo, nos está diciendo, muy bien, está mostrando, ¿sí? De alguna forma los argumentos que le estamos pasando, pero fíjense, dice que la cantidad de argumentos es 2. No es 1, como nosotros hubiésemos pensado. Y fíjense qué hay en la primera posición del arreglo de argumentos. .main, o sea, el nombre de nuestro mismo programa. O sea que la función main de este programa, al definirla de esta forma, está recibiendo en argv todo, incluido el nombre del programa, como un argumento. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ahora hacemos algo como esto? Y decimos, ¿qué hay en la posición 1? Vamos a preguntarlo. Perdón. ¿Qué hay en la posición 1? Y ahora volvemos a ejecutar. Tenemos que hacer make. Volvemos a hacer un borrado de la pantalla. Main Diego. Y ahí estamos. Tenemos los dos argumentos. El primero es el nombre del programa. Y el segundo es el primer argumento, por decirlo de alguna forma. Fíjense cómo acá ya podemos empezar a manipular, ¿sí? Los distintos argumentos. Imagínense que este fuera el programa, por ejemplo, para calcular las notas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos estar haciendo algo como esto. ¿Sí?
En este caso, obviamente no hicimos ningún cálculo, pero fíjense cómo nos dice que ahora tenemos 6 argumentos. El primero, el nombre del programa. Y los 5 que siguen son las notas que estuvimos ingresando. Obviamente esas notas son strings, ¿sí? Son caracteres, no los está interpretando como números. Pero hemos visto también a través de los ejemplos que tendríamos forma de empezar a manipular eso. Bueno, esto es una forma de empezar a trabajar de alguna manera con los argumentos directos que le pasamos por línea de comando a nuestros programas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo empezar a manipular estas cosas en las distintas prácticas o más adelante en la teoría y además hacer algún tipo de validación. ¿Qué pasaría si nosotros ahora en este caso no ingresáramos nada? Por ejemplo, fíjense, nosotros estamos explorando en la memoria la posición 0 y la posición 1, pero en realidad no hay dos posiciones en argv, en nuestro arreglo de argumentos. Solo hay uno. Claro, nos estamos moviendo más allá de la memoria permitida. Bueno, ¿qué nos impediría a nosotros? Esto ya lo hicimos en un ejemplo, pero por ejemplo explorar lo que hay en la posición 20.000 de memoria. No lo vamos a hacer para no romper nuestro programa demasiado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a empezar a hacer cierto tipo de validaciones y controlar lo que el usuario pueda llegar a ingresar, ya sea por teclado o pueda pasar como argumentos de línea de comando a nuestro programa. Tenemos que controlarlo muy bien para que nuestro programa no funcione de forma errónea, no sea hackeado, no pueda generar algún problema en la misma computadora por no hacer validaciones correctas de lo que el usuario nos está ingresando. Seguimos en la teoría. Bueno, muy bien, ahí vimos cómo funciona el tema de los argumentos de línea de comando y cómo los podemos tomar. Una última cosa para tratar mientras estamos viendo este formato, esta interfase que tiene nuestra función main de nuestro programa principal. Los códigos de retorno o lo que también se lo denomina como estado de salida, ¿sí? En inglés vamos a escuchar hablar de lo que son los exit status. Fíjense que nuestra función main, ¿sí?, no es una función que está declarada como void, que devuelve void, ¿sí?, sino que tiene un int de código de salida del exit status. Eso es básicamente para lo que se utiliza ese valor entero. Nosotros no lo estábamos utilizando, nosotros estábamos codificando nuestra función main, hacíamos algo y no nos preocupábamos por devolver ningún valor. Por defecto, ¿sí?, cuando nuestra función retorna correctamente, lo que hace es un return 0, ¿sí? Es básicamente decir que no hubo errores. Automáticamente lo hace por defecto y cuando llega al final de la función main, si nosotros no estamos haciendo ningún return, con un número especial, con un número entero, especial puede ser negativo o positivo, directamente va a retornar 0. Eso es lo que estaba sucediendo en todos nuestros programas hasta ahora. Entonces el código de salida 0 es igual a una ejecución exitosa del programa, ¿sí? Eso estaba sucediendo con todos nuestros programas. Ahora nosotros podemos hacer uso, ¿sí?, de este código de salida, el código de retorno de nuestro programa, cuando hacemos ciertas validaciones, por ejemplo. Supongamos que nosotros necesitamos ciertos datos de entrada como argumentos, como parámetros, como argumentos de línea de comando, pero alguno de ellos es incorrecto. Hacemos una validación y lo que tenemos que hacer es, en vez de ejecutar si alguno de esos valores es incorrecto, directamente cancelamos la ejecución, mostramos un mensaje de error, ¿sí? Muchas veces es recomendable utilizar el código de salida y tirar algún número, ¿sí? Podemos empezar desde el 1 hacia arriba o usar nuestra propia nomenclatura de números dentro de los valores posibles de los enteros. Y lo que hacemos es, podríamos hacer una validación, ¿sí?, y retornar un código de error. En vez de retornar 0, retornamos 1, 2, 3, como para hacer referencia a lo que podría llegar a ser más adelante una especie de biblioteca o el manual de nuestro programa, en donde nosotros decimos, si te retornamos el código 1 significa esto y demás. Muchos programas tienen ese tipo de documentación
en donde cuando sucede algún tipo de error tienen un código de retorno o un error y nosotros podemos ver en el manual ese código de error, qué es lo que significa y cuáles serían los pasos que nosotros podríamos seguir para corregirlo. Evidentemente, muchas veces tiene que ver con un error de parámetros de entrada, ¿sí? Así que vamos a ver un ejemplo de esto ya mismo. Bueno, muy bien. Y en este ejemplo lo que vamos a ver es básicamente el uso de del valor de retorno, el exit status que tenemos en la función main también, ¿no? Y lo que hice fue directamente creé un ejemplo exit, ¿sí? Y me basé en el ejemplo anterior de argumentos. Lo que quiero hacer ahora es, vamos a dejar esto por ahí, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer una especie de hola mundo en realidad, y donde le estemos pasando, la idea es pasarle el nombre de la persona como un argumento. Pero vamos a hacer una validación. Vamos a decir que nuestro programa va a chequear inicialmente si realmente le estamos pasando un argumento. Le tenemos que pasar sí o sí uno. Como vimos, el primer argumento siempre está presente y es el nombre del mismo programa, ¿sí? Entonces lo que vamos a preguntar acá es por argc que sea estrictamente un 2. O sea, tenemos que tener el nombre del programa más el argumento que le sigue, que sería el nombre del usuario al cual queremos saludar. Si esto, vamos a hacer la pregunta al revés. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a borrar esto, el printf, y vamos a decir, si el argumento no es 2, es un error en la llamada del programa. Entonces podríamos hacer un printf acá y decir algo como error, ¿sí? Falta el argumento del programa, para ser bien técnico. Y lo que podríamos hacer acá es hacer un return 1, ¿sí? Un valor distinto de 0. Al hacer el return, la ejecución del programa termina en este punto. O sea, si el usuario no ingresa ningún parámetro o ingresa más de un parámetro, ¿sí? Por línea de comando, más de un argumento a nuestro programa, vamos a estar mostrando este error y va a terminar el programa. Vamos a poner el /n para que quede lindo. Hacemos un return 1 y el programa termina. Y ahora, si no fuera así, voy a hacer un printf y voy a decir hola, el string que está en argv, la posición 1. Sabemos que en la posición 0, el primer argumento es el nombre del programa. Y acá vamos a hacer un return 0. Return 0. Fíjense, si nosotros... Quiero que vean un poco la forma que tiene este programa. Ustedes dirán, hey, hay un if y acá estamos directamente haciendo otra cosa. Esto sería lo mismo que decir else, ¿sí? Y poner esto acá adentro. ¿Por qué? Esto sería lo estrictamente correcto, ¿sí? Nosotros diríamos, si tenemos más de... o si tenemos más de 2 argumentos, perdón, más de 2 argumentos no, si tenemos más de un parámetro de entrada, ¿sí? Nosotros sabemos que son 2 internamente, el nombre del programa y el que estamos esperando, un argumento mínimo. Pero si la persona no pone ningún argumento o pone más de 1, ¿sí? Nosotros vamos a tirar un error y vamos a hacer un return 1. En otro caso, vamos a imprimir hola y ese primer argumento en la posición 1. Y ahí terminamos en 0. Sabemos que este return 0 en realidad es lo que hace automáticamente, por defecto, estrictamente no necesitamos ponerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque automáticamente cuando termine la ejecución del programa, si nosotros no retornamos ningún otro número, automáticamente el main va a retornar 0, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando nosotros estamos entrando a esta parte de el if, cuando se sucede este error, nosotros estamos haciendo un return y al hacer un return termina la ejecución del programa, con lo cual nunca va a ser lo que continúa, lo que viene después. Entonces directamente podríamos, ¿sí?, eliminar esa parte del else y dejar en este lugar
lo que va a ejecutar nuestro programa cuando no entra en ninguna de las condiciones de error. Entonces, este sería el primer chequeo de error, o el único en este caso, ¿no? Entonces podríamos decir algo así como chequear que realmente se haya ingresado un parámetro, ¿sí? Un parámetro. Y vamos a poner el acento para hacerlo correcto. Si se da este error, finalizamos el programa y nunca va a ejecutar lo que hay debajo del return, ¿sí? Directamente nuestro programa termina. Con lo cual, tranquilamente podríamos estar haciendo esto de esta manera. Vamos a compilar. Muy bien, compiló sin ningún problema. Vamos a hacer main sin ningún parámetro. Muy bien. Perdón, no compilamos porque ¿dónde estoy parado? ¿Estoy parado? ¿Dónde tengo que ir? Compiló, ¿qué hizo? Imprimió una versión anterior del programa. Vamos a hacer make clean para borrar el ejecutable, porque lo que estaba haciendo era ejecutar, como no detectó ningún cambio. Vamos a grabar aquí nuevamente. Vamos a hacer un make. Bien. Ahí compiló. Y vamos a ver qué sucede cuando ejecutamos. Ejecutamos sin nada. Esto es algo muy raro. Déjenme investigar qué es lo que está sucediendo. Bueno, voy a dejar el ejemplo como para que vean algunas cosas que les pueden suceder en Visual Studio. Fíjense, yo estoy trabajando, creí estar trabajando con Exit. ¿Qué dice? Copié la carpeta args, lo pegué, le cambié el nombre y dije, bueno, listo, ahora ya como el programa es el mismo, fíjense si me posiciono sobre el título de main C, estoy viendo exactamente en qué lugar estoy parado, ¿sí? Estoy parado en el directorio args, el main C del proyecto args, con lo cual sigo viendo en este lugar. Ahora lo van a ver bien claro cuando yo abra este programa. Estoy dándole doble clic al main del args, como se llaman iguales. Yo pensé que estaba en este, pero fíjense que el código, el main.c en exit, sigue siendo el original, está ejecutando correctamente. Estaba con el ejemplo anterior. Y equivocadamente copié este código. O sea, estaba tocando el código en un archivo fuente equivocado. Vamos a movernos a exit. Vamos a copiar y pegar esta parte. Lo estoy dejando porque es interesante ver cosas que les pueden llegar a suceder como ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo ahí. El programa estaba correcto. Vamos a dejarlo. Acá sí estoy posicionado en la carpeta exit. Ahora sí hago un make, ¿sí? Compila el programa. Estoy realmente en exit, en este código fuente. Y ahora debería funcionar como esperamos, ¿sí? Vamos a ejecutar main. Fíjense, error, falta el argumento del programa. Fíjense cómo ahora tira en rojo. Main, hacemos de vuelta lo mismo. Si escribo Diego, termina y dice hola Diego, ¿sí? Nos falta poner un /n aquí, pero fíjense también que ahora terminó en azulcito, ¿sí? Vamos otra vez a hacer un make para compilarlo nuevamente, que tome como corresponde, y ahora vamos a poner en mayúscula hola Diego. Si hacemos hola Diego Martín, bueno, el error es incorrecto. En realidad, en este caso, podríamos hacer algún tipo de validación mejor para este programa, porque no está faltando el argumento, sino que hay más de los que requerimos, ¿sí? Pero más allá de eso, de esta forma es como podemos estar utilizando el argumento, el valor de retorno, el exit status de la función main, ¿sí? Esta es un poco la idea. Seguimos con los conceptos en teoría. Bueno, muy bien. Y ahí terminamos de completar un poco el
el entendimiento en un poquito más de detalle de cómo es esta función main y qué significa ese int primero y los parámetros que podemos manipular también, argumentos de línea de comando en nuestros propios programas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de eso en las distintas prácticas y en las materias que siguen también, pero básicamente nosotros ahora tenemos el poder de utilizar argumentos de línea de comando y los códigos de salida para reportar posibles errores de nuestros programas. Bueno, para cerrar un poco, ya estamos llegando casi al final de la materia y me gustaría mencionarle algunos de los posibles problemas con los que se pueden encontrar en las prácticas o ejercicios que por ahí les podamos a pedir que vayan solucionando, pero es como para que tengan una idea de qué tipo de cosas podríamos ir solucionando con lo que conocemos hasta ahora. Entonces, uno de los ejercicios, ¿sí?, que podríamos ver más adelante tendría que ver con esto de analizar textos. Por ejemplo, nosotros podríamos recibir un texto de entrada en nuestro programa y analizar la complejidad que tiene ese texto. Si nosotros tenemos que comparar dos textos, ¿sí?, podemos ver este texto que tenemos en pantalla: mi mamá me mima, mi papá fuma pipa. Yo me acuerdo de este tipo de oraciones cuando estábamos en primer grado aprendiendo a leer el viejo libro que para mí se llamaba Gustavito, y Gustavito tenía muchas ilustraciones y tenía este tipo de oraciones muy muy simples. Nosotros nos estábamos enfocando en ciertas letras, muy pocas palabras, no tan largas, no tantos caracteres en cada una de las palabras. Este texto tiene una cierta complejidad, ¿sí? La idea es que en alguno de los ejercicios nosotros podamos resolver, ¿sí?, este tipo de cosas y entregar si quieren, una numeración de grado de complejidad de los textos que está analizando nuestro programa. Básicamente lo que haría nuestro programa es justamente esto: ver cuántas palabras tiene, cuántas oraciones tiene, qué cantidad de letras en promedio hay en las palabras, y en base a eso hacer algún tipo de fórmula, algún tipo de cálculo que nos dijera el nivel de complejidad que tienen estos textos, ¿sí? Esto sería un posible ejercicio. Contrastando esto con otro tipo de texto de un ya libro por ahí para adolescentes o adultos, ¿sí?, donde tenemos el primer párrafo de un conocido texto. No sé si alguno lo reconocerá, puede que no lo hayan leído, no es tampoco tan necesario, pero básicamente es un título muy conocido. El que lo tenga o lo conozca puede mandar algún comentario. Así que básicamente fíjense la distinta complejidad que ya se puede ver en cada uno de esos textos. Bueno, básicamente esto lo podemos hacer con un programa en C, con lo que conocemos hasta ahora. Podríamos analizar un texto y otro. Es más, si no llegamos a tener este ejercicio en esta materia y alguno de ustedes va muy avanzado, piénselo cómo podría resolver esto, porque seguramente más adelante va a venir un ejercicio donde se les va a pedir esto. Podría ser opcional, ¿sí? Pero ya tienen una idea de qué cosas podríamos resolver con lo que conocemos hasta ahora de C. Otro tipo de problemas que se pueden resolver, bastante simple también, es criptografía. Vamos a entrar en un primer nivel de detalle, ¿sí?, recordando este gráfico en donde nosotros teníamos la gran caja gris o caja negra, que era nuestra computadora. Teníamos entradas y salidas. En este caso lo vamos a utilizar esa misma gráfica para representar a nuestro programa. Nuestro programa no es ni más ni menos que algo que está solucionando un tipo de problema. Recibe ciertas entradas y nosotros producimos salidas con el código fuente que codificamos. Nuestro programa es el que va a estar generando esas salidas. Nosotros podríamos utilizar este concepto y decir, bueno, vamos a codificar un programa que ahora, con una entrada de texto plano, ¿a qué le llamamos texto plano? Texto común, como vieron recién esas oraciones o esos párrafos de un libro, ¿sí? Ese sería el texto plano. Y si lo quisiéramos cifrar, tendría que hacer algún tipo de trabajo con esos caracteres para sacar un texto, pero que sea inentendible, ¿sí? Lo cifra de una manera para que después otra persona que conozca cuál es el algoritmo de cifrado, podríamos tener un programa que del otro lado funcione de manera distinta, ¿sí?, pueda interpretar y darnos el mensaje, ¿sí?, de ese texto que está cifrado, ¿sí?, para que no todo el mundo pueda entenderlo.
Así que ahí vemos que el core de ese programa es justamente realizar el cifrado del texto plano hacia el texto cifrado, obviamente. ¿Cómo funcionan normalmente este tipo de programas? Bueno, tienen una entrada, ¿sí?, que es el texto que nosotros queremos codificar, que queremos cifrar, pero además tienen una llave, o lo que se lo denomina aquí en inglés, que es la que nos da la posibilidad de saber qué tipo de cifrado tenemos que aplicarle a este programa, ¿sí? Imaginemos, ¿sí?, en este ejemplo, este es un programa extremadamente simple, ¿sí?, de cifrado, pero fíjense, nosotros tenemos como entrada la cadena de caracteres hola, ¿sí?, y como aquí le estamos ingresando el número 1, y básicamente este programa lo que va a hacer internamente es, va a incrementar en 1 los caracteres de ese texto plano que ingresó, ¿sí? Con ese 1, con esa llave de entrada, nosotros sabemos que tenemos que sumar un carácter en cada posición. Entonces la H mayúscula se convierte en una I mayúscula, la O en una P, la L en una M, la A en una B y el signo de admiración en una doble comillas, ¿sí? Así que de esa forma es más o menos el algoritmo que tenemos ahí descifrado. Así que estos son un poco los ejemplos que nosotros podríamos realizar o podríamos estar pidiéndoles más adelante. De vuelta, si alguno está muy avanzado, vaya pensando cómo puede ir trabajando con este tipo de ejemplos y qué se le ocurre, de qué manera lo podrían ir solucionando, ¿sí? Bueno, y sin más, ahora les voy a pasar con este mismo ejemplo, ¿sí?, descifrado. Fíjense, la clave ahora es -1 y ahí hay un texto un poco más largo que sería lo que esto podría estar dando de salida. Bueno, mientras eso empieza a pasar, no de este lado, sino de este, ahí está, les digo, muchas gracias. Este es el fin de esta materia número 3. Esto fue DPROG C Arrays. Hasta la próxima. Nos vemos en los ejercicios con nuestros amigos. Adiós.